10:35 de esta mañana en Los Notables y ya estamos en comunicaciones, político, es consultor, es veterano de guerra de Malvinas y titular del espacio NOS, el señor Juan José Gómez Centurión. Juan José, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por este rato de charla en Los Notables. Sabrina Nardi, Alejandro Bonalumi, lo estamos saludando. Buen día. Buen día, Sabrina, buen día, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Un honor estar en el ciclo de Los Notables, así que gracias por la intervención. Muchísimas gracias. Bueno, primero, para empezar la conversación, ¿qué vio ayer en la plaza, en la celebración de los 38 años de la vuelta a la democracia? Lo que vi es poca celebración de democracia y república, mucha ideología, mucho contenido de política partidaria en lugar de celebración institucional, ¿no? Como es de uso corriente en la Argentina. ¿Hubo algún que otro párrafo dedicado a los espacios en los que al espacio que usted representa, ¿no? A los conservadores, se habló de los libertarios en algún punto? Sí, claro, bueno, obviamente que el sesgo ideológico siempre atenta contra las representaciones reales de la Argentina y los valores históricos de la Argentina, los valores exitosos de la Argentina de una época, porque el sesgo ideológico lo que tiene es fundamentalmente una estrategia de transformación cultural de la Argentina. Una nación, cualquiera sea ella en el mundo, una sociedad que se ha mostrado en el mundo con un proyecto de nación, está sustentada sobre creencias, sobre convicciones, sobre valores que son fundacionales. Entonces, cuando usted corta, cuando usted rompe esos valores tradicionales, pone el país, primero lo que hace es destruir la base más importante que tiene un país. Un país, lo más importante que tiene no son sus recursos, es el capital humano. Y ese capital humano está conformado por una serie de creencias, una serie de valores que le dan identidad y que lo transforman en una nación. Cuando usted rompe eso, lo que deja es un conjunto de individuos fácilmente manejables, manipulables y gobernables, que es la realidad argentina de los últimos 25 años, ¿no? Yo lo llevo un poquito más amplio al panorama. Si usted pudiera calificar a toda la clase política argentina hoy, digo, oficialismo actual, oposición, partidos menores en cuanto a cantidad de votos hablo, no en cuanto a los pensamientos, ¿cómo los califica? Porque creo que la salida de esta crisis que vivimos es con capacidad de gestión y con liderazgo. ¿Cómo ve la clase política argentina hoy? Sí, Alejandro, yo comparto que el problema de la Argentina es la clase política y el sistema político. Claro. Es el nudo del problema. Todo el deterioro institucional tiene que ver con la política, la justicia, las Fuerzas Armadas, la policía, todo tiene que ver con el deterioro de la política. Y yo, mi calificativo, excepto para algunas excepciones de algunas expresiones menores políticas, hoy son muy malos gerentes de una agenda internacional que viene impuesta de la Argentina desde hace 20 años. Y gerencian en nombre de esa agenda internacional que no tiene nada que ver con los intereses de la Argentina, con el interés nacional de la Argentina, ni de sus habitantes, ¿no? Así que son muy malos gerentes de una agenda que es destructiva para la Argentina. Yo lo he denunciado en toda la campaña, digamos, ¿no? Juan José, ¿por qué hay tanto... Primero, ¿qué representa hoy el pensamiento conservador o la derecha en la Argentina? ¿Y por qué cree que hay tanto, desde un sector, odio hacia la derecha permanentemente? Sí, bueno, las etiquetas de derechas e izquierdas en la Argentina y en el mundo hoy son categorías políticas que prácticamente son inexistentes, ¿no? Sí. Bueno, en el mundo, aquí todavía se sigue etiquetando así. Sí, no, bueno, sí, pero en el mundo también hay etiquetados, pero Sabrina, es muy confuso. Usted lo tendría que analizar desde el punto de vista cultural, económico, político, institucional. Y yo no percibo odio hacia las expresiones que tienen que ver con las tradiciones argentinas y con los valores históricos de la Argentina y con los valores
culturales de la Argentina. Yo eso no lo percibo, eso lo percibo en los medios. Los medios de comunicación masiva en la Argentina son voceros del sistema político, rentados y pautados, digamos, ¿no? Lo encuentro en expresiones culturosas muy específicas que también viven de la pauta y viven del emulento del Estado en todos sus niveles, municipal, provincial y nacional, pero la gente no. Cuando usted analiza las expresiones de voto en la Argentina y cuando usted recorre la Argentina, encuentra opositores, pero no encuentra un rechazo en la gente. Mire, yo le voy a dar un símbolo, esto, ¿no? Y es simbólico, pero a veces los símbolos muestran una forma de expresión clara de la realidad. Cuando en el año 2021 el Frente de Todos, cuando tiene que elegir el nombre de su expresión política, después de 2 años de machacarnos, por ejemplo, con la ideología de género y el lenguaje inclusive, no elige el nombre de Frente de Todes, le pone Frente de Todos. ¿Sabe por qué? Porque sabe que eso tiene rechazo en la gente común, en el ciudadano de a pie, en el argentino de a pie, tiene un rechazo enorme y además sus propios militantes no obligan a militar el nombre de Frente de Todes. Entonces, ahí hay una Argentina real, que es la Argentina de los ciudadanos, usted y yo, el laburante, el trabajador, la persona de a pie que está anonadada por una Argentina de fracaso, y una clase dirigente que vive en un limbo ideológico de gerenciar un proyecto que viene ordenado para la Argentina. Ahí usted lo ve con toda claridad. Pero yo en términos generales no siento... A ver. Perdón, no, yo le decía que no siento ningún rechazo hacia una... Siento sí que la gente está empezando a escuchar y que la gente está... Obviamente que un mensaje político como el nuestro, que hace 40 años que no tiene expresión en la Argentina, que es nuevo, tiene su tiempo de decantación en la gente, digamos, ¿no? Pero yo no siento rechazo, no es por lo menos lo que percibo. No, está claro, y está claro también lo que está diciendo usted, porque por algo los suben permanentemente al ring, ahora también a ustedes, digo, tiene que ver con que hay un crecimiento por parte de ese espacio político. Ahora, para poder entenderlo, Juan José, ¿con qué Argentina sueña? Yo siento el sueño con una Argentina insertada en el mundo de otra forma, con un mundo que le da enormes oportunidades a países hoy como la Argentina, en términos de relaciones bilaterales recíprocas, ¿no? De todo tipo, comerciales, de inversión, de flujo de capitales. Sueño con una Argentina que produzca con todo el potencial enorme que tiene. Sueño con una Argentina que triplique sus exportaciones. Sueño con una Argentina con un sistema educativo nacional como aquel que alguna vez generó alguna generación de la Argentina, donde en una generación vencimos el analfabetismo. Sueño con una Argentina con una clase política que sea ejemplo de su población y que no sea un bochorno. Sueño con que cada argentino... Yo sueño con una Argentina que es totalmente posible. Sin políticas de Estado a largo plazo en consensos, 3 o 4 medidas que continúen en el tiempo más allá de quien gane elecciones. Y sin esa eterna y permanente idea de gobernar para ganar elecciones y no para solucionar los problemas, todos los sueños que usted tiene son difíciles de cumplir, ¿no? Es muy bueno su punto, Alejandro. Y yo le digo, ¿sabe por qué? Mire, yo hablo con gente de Europa, me escribo, converso, españoles, italianos, franceses. Entonces me dicen que, a ver, no pueden hacer un pacto de gobernabilidad con 3 puntos, 3 puntos. No sé, cualquiera, elíjalos, digamos. Calidad institucional, impuestos, cualquier 3 puntos que signifiquen un plan de gobernabilidad a mediano plazo. Entonces me preguntan, ¿por qué no lo pueden hacer? Y yo les explico. ¿Sabe por qué no se puede hacer, Alejandro? Porque en la Argentina han destruido la institución natural de representación que son los partidos políticos. Claro. Este modelo de política líquida, donde se arma el frente de la media mañana contra el frente de la medianoche, que junta cualquier cosa, junta todo y que no tiene ninguna plataforma de gobierno, los presidentes, por ejemplo, no tienen una institución política que los respalde como es un partido político que además los controle, ¿no? En el cumplimiento de las plataformas y demás. Cuando usted ve las listas de diputados y senadores, al final de una elección, usted mira la lista y dice, ¿y este tipo quién lo puso acá? ¿Quién responde? ¿A qué partido responde? ¿A qué plataforma responde?
Entonces, la destrucción institucional de la propia política hoy, porque cuando usted hace un pacto de gobernabilidad, cualquiera sea, Sí. usted tiene un firmante, que es el señor que lo firma, pero tiene un garante, que es un partido detrás. Entonces, sin partidos políticos sólidos, estables, institucionales, que tengan una propuesta, es imposible generar un pacto de gobernabilidad en la República Argentina. Lo que pasa es que si no se sientan definitivamente y en algún momento oficialismo y oposición, sobre todo en este momento tan complejo de la Argentina, a dialogar y se ponen de acuerdo, estamos en un país inviable. Ahí yo estoy en total desacuerdo, Sabrina. Discúlpeme. Está buenísimo, ¿no? Me encanta. Yo creo que se sientan todos los días y mucho más de lo que usted sabe que se sientan. Ajá. El problema es que en la Argentina, públicamente, no hay un discurso de oposición por parte de la oposición. A ver, si usted mira, en los últimos 2 años, la oposición le ha votado todas las leyes más inocuas y ofensivas para la Argentina al oficialismo. Y si usted mira antes, en el gobierno de Macri, el oficialismo también, detrás de una supuesta gobernabilidad, le votó todas las leyes que quiso el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, ningún diputado del Frente para la Victoria en ese momento, o de la izquierda prebendaria del Estado durante los últimos 40 años, le escribió, cuando el presidente Macri tomó una deuda de 55.000 millones de dólares, sin explicar para qué la iba a usar, ninguno le escribió una carta al Fondo Monetario Internacional diciendo porque no pasó por el Congreso. Oficialismo y oposición, Sabrina, en este modelo, son un conjunto de gente que pautan la misma agenda y que están de acuerdo en todo. Dígame en qué no están de acuerdo. Están de acuerdo en todo, desde la ley de alquileres, pasando por la ley Yolanda, pasando por todo el presupuesto nacional del año 2021. En diciembre de 2020, la oposición le votó con las dos manos un presupuesto donde el presupuesto más importante del gobierno era el Ministerio de la Mujer. Le votó la ley del aborto, le votó la ley de cupo trans, le votó todas las leyes. Entonces, yo lo que creo que lo que requiere hoy la Argentina es una oposición que claramente y de cara a la gente exprese su desacuerdo con las medidas de gobierno y deje de transar adentro de los ámbitos políticos y realmente sea una oposición. Por eso... Entonces, me parece que hay más acuerdos entre oficialismo y oposición que desacuerdos. Esta es mi visión, ¿no? Por eso la aparición de Milei, por ejemplo, ¿qué opina? Sí, claro. Sí, claro. Bueno, yo la podía, Javier, en la ciudad de Buenos Aires porque me di cuenta que era una de las pocas personas que lo mismo que yo pretendía hacer iban contra oficialismo y oposición. Ahora apareciendo como tercera fuerza. Pregunto, y esto es importante por la construcción a futuro. ¿Milei apareció por el desencanto de la clase política o por la convicción que tiene en sus pensamientos? ¿Qué convenció al electorado? ¿La bronca aquello, por eso te voto Milei? ¿O la convicción de que Milei tiene razón para salir de la crisis y por eso te voto? Sí, yo creo que hay de los dos factores, ¿no? Creo que ningún hecho tiene una explicación que lo explique un solo factor. Son los dos factores. Yo creo que la convicción de Milei en ir contra oficialismo y oposición, en plantear una propuesta alternativa, más su perfil mediático, su forma de hablar, todo eso le dio un potencial. Y de acá para adelante, creo que la disyuntiva, como tenemos todos los que somos oposiciones y pretendemos ser oposición, la disyuntiva de Milei va a ser o sostenerse en esa postura o arreglar con alguna de las dos fuerzas que sostienen este modelo, digamos, ¿no? Lo llevo a un tema... Perdón, sí. Y en ese arreglar con alguna de las dos fuerzas que sostienen este modelo, ¿lo ve más cerca de cuál de las dos fuerzas a la hora de arreglar? Porque uno, la verdad que lo ve lejísimo de ambas. No, yo no lo veo, Javier, en campaña. Yo entiendo que en medio de la campaña uno busca una estrategia también de hacer confrontar a la oposición, digamos, en algún momento habló de la posibilidad de Patricia Bullrich, porque es el cuco. Hola, ¿sí me escuchas? Sí, perfecto. No, yo siempre digo que como Bullrich es el cuco de Larreta, en la campaña Javier jugó, digamos, de alguna manera tirándole onda al cuco. Ahora, una cosa es tirarle onda al cuco y otra cosa es casarse con el cuco. Cuando usted se casa con el cuco, lo encuentra toda la mañana en la cama, digamos, ¿no? Sí. Pero digo,
eso es una cuestión que tiene que resolver Javier. Y no, yo lo veo con una convicción enorme que él puede ser uno de los factores de la aparición de una tercera fuerza en el 2023, digamos. Lo llevo a un tema más espinoso, más para la provincia de Santa Fe, y es la inserción en muchos sectores de lo empresarial, de lo económico, de lo social, pero de los narcos. Digo, tenemos un serio problema en la provincia de Santa Fe. ¿Tiene alguna, hay propuestas, hay idea, qué pensamiento tiene usted como para sacar esto que viene creciendo, no solamente en violencia, sino ya directamente en zona geográfica donde abarca el narcotráfico? ¿Qué opinión tiene, Centurión? Bueno, yo esto me expresé claramente en el... ¿Me escucha? Sí. Sí, yo les contaba que en el debate presidencial del 19 yo me expresé claramente con esto. Hoy el narcotráfico, no solamente en Santa Fe, en la República Argentina completa, es un actor de carácter estratégico. Es el crimen transnacional como actor estratégico en la Argentina. Y lo que requiere la Argentina es, no ya solamente desde los estados provinciales, porque como además de ser un delito transnacional, es interprovincial el narcotráfico. Además, Santa Fe, ¿por qué ha tomado la relevancia que tiene en Santa Fe? Podemos hablar de un montón de factores. Uno de ellos es el fenómeno de la hidrovía, claro, con lo cual yo también me he expresado claramente sobre el fenómeno de la hidrovía. Entonces, lo que requiere la Argentina es, desde el Estado Nacional, la declaración de una guerra sin cuartel contra el narcotráfico. Argentina se ha constituido en un país productor de clorhidrato de cocaína sin tener hojas de coca, por altitud y por latitud. Y es la base de producción de cocaína para Europa hoy, y esto es un fenómeno político, y esto lo ha generado la política en los últimos 20 años en la Argentina, no es un fenómeno espontáneo. Y esto pone en jaque la autoridad moral del Estado Nacional, por ejemplo, para combatir el delito. Entonces, lo que yo digo claramente es que hay una interrelación tremenda y muy conexa entre todos los factores del narcotráfico y los factores de la política. Y eso es lo que hay que atacar. Le agradezco mucho la comunicación, los cortes, la tecnología a veces ayuda y a veces conspiran en contra, pero en este caso pudimos escuchar claramente su opinión. Le agradecemos el contacto. No, al contrario, Alejandro, gracias, Sabrina, bueno, y siempre a disposición de ustedes. Un gusto, que siga muy bien. Juan José Gómez Centurión, político consultor, pasó aquí por Los Notables.